Muy buenas tardes, bienvenidos a la 11ª sesión de la Cátedra Institucional Rodolfo Lou-Maus en la temática de Filosofía y Sabiduría Ancestral. Antes de comenzar propiamente con la conferencia que nos trae el maestro Vito Apechana, vamos a recordar algunas cositas pequeñas de la cátedra. Bien, eso ahí como lo que tiene que ver con los mensajes de la cátedra. En la tarde de hoy, en la 11ª sesión, nos acompaña el maestro Vito Apechana, poeta guayú, ganador del premio Casa de las Américas. El maestro Vito Apechana es escritor, gestor cultural y activista de derechos humanos guajiro, de origen guayú. Nació en el corregimiento de Carraipía del municipio de Maicao, La Guajira, Colombia. Es experto en temas de la diversidad cultural y el pluralismo, el lenguaje simbólico de las comunidades indígenas del Caribe colombiano, el patrimonio cultural, la oralidad y la escritura desde el pensamiento mítico de Abya Yala y los derechos humanos desde la interpretación cultural. Ha recibido el galardón literario Premio Casa de las Américas, del que le hablaba hace un momento, en el año 2001, la beca artística de Conacultur, México, Ciudad de México, en el año 2002. Es miembro del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural entre los años 2010 y 2012. Actualmente es el coordinador general del Comité de Paz y Convivencia de La Guajira, CODEPAZ. Es director de la organización Poder Civil de Riohacha. Es miembro de la Comisión Coordinadora de la Junta Mayor de Palabreros Guayú. Es miembro del Comité Cívico Pro Defensa de La Guajira y columnista de opinión en eltiempo.com. Sus publicaciones literarias han sido editadas en Cuba, Encuentro en los senderos de Abya Yala en el año 2001, Ecuador, Encuentro en los senderos de Abya Yala en la segunda edición llevada a cabo en el 2004, el Ministerio de Cultura de Colombia, en las hondonadas maternas de la piel, en el año 2010, el texto que ustedes leyeron para venir a la conferencia y el texto que se les propuso como bibliografía para el día de hoy. En la Universidad Externado de Colombia, Herederos del Canto Circular, 2011, la Universidad Distrital de Bogotá, Contrabandeo Sueños con Alijunas Cercanos, publicada en el 2014, y Voces Originarias de Abya Yala, editor Ícono, Bogotá, año 2014. Adelanta los proyectos Plataforma de Derechos Humanos de La Guajira, Autonomía Integral Guayú, Soberanía Alimentaria Guayú. Bien, otra vez, muy buenas tardes, bienvenidos a escuchar al maestro Vito Apechana, ese poeta que deslumbró a la crítica literaria cuando por allá en el año de 1991 publica el texto Contrabandeo Sueños con Alijunas Cercanos. El talento poético que demostró el maestro Vito al imponer el título a ese texto lo llevó en el año 2001 a obtener el galardón del Premio Literario Casa de las Américas. Maestro Vito, una vez más, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, el maestro Vito nos va a presentar una conferencia titulada El pensamiento mítico de Abya Yala. A ustedes a la entrada del auditorio se les entregó una pequeña hoja con un resumen de los temas que va a tratar el maestro Vito. Maestro, muchas gracias. Anasa Arika, Supusuwa Toroyu, Ota Hieyu, Anu Puchikaro Sumai Wahak, Puchikaru Rapukat, Anayawatse Warirwa. Es el agradecimiento por estar acá en esta tarde, hombres y mujeres. Anu Puchikaru Sumai Wahak, Woumaipa Guajira, es traducir que traemos la palabra antigua del territorio ancestral de La Guajira.
Desde esta presentación anuncio de igual manera, además del agradecimiento colectivo por la invitación y la asistencia, el tema que nos convoca. Este tema que nos convoca necesariamente tiene que estar acompañado de acciones, unos actos simbólicos que queremos trabajarlos de manera interactuarlo con cada uno de ustedes. Así que estamos yo me considero de alguna forma como portavoz, tratando de manejar realmente el reconocimiento de los ancestros, como un portavoz de esa palabra antigua que por fortuna aún florece en el territorio y en todo el continente de Abya Yala. Entonces esta intervención, que repito, hay una parte donde es necesario interactuar, la he dividido en tres partes, que son la parte conceptual, es importante detallarla, en esta parte de la descripción y en la parte, digámoslo así ya, de los ejercicios, ¿no? Para poder tener un acercamiento más gráfico de lo que se quiere proponer. En primera parte vamos a comenzar con el tema del concepto. Hemos nombrado esta jornada de reflexión el pensamiento mítico de Abya Yala. En primer lugar, el concepto de Abya Yala es un concepto que se ha, digamos, colectivizado recientemente. Estaríamos hablando de la década de los 80 hasta los días de hoy, en el que el concepto Abya Yala ya está sembrado en el territorio de la mente tanto de líderes como de la nueva generación en comunidades indígenas. Ustedes, algunos recordarán los encuentros continentales en las islas de Barbados y en algunos lugares de Panamá y Centroamérica, con antropólogos americanistas, y allí se hizo necesario la reflexión de la nominación de la tierra, cómo poder nombrar nuestra tierra, desde qué lengua nombrarlas, y más allá de la lengua misma, desde qué pensamiento nombrarla. Pero ¿quiénes estaban preguntando eso? Pues sin duda descendientes de los primeros pobladores del continente. Y los descendientes de los primeros pobladores del continente no necesariamente aluden a aquellos que tengan sangre indígena. Los descendientes de este continente también son aquellos que han nacido en este territorio y que han tenido crecimiento humano en este espacio. Por lo tanto, todos los allí presentes eran y son hijos del continente. ¿Cómo nombrarlo? ¿Cómo seguir mencionando a América a sabiendas que la historia de la invención de América, como lo han dicho algunos estudiosos europeos y norteamericanos, proviene de una intención de proyecto político europeo y también que procede del nombre de uno de los grandes navegantes italianos que estuvieron merodeando en nuestros mares, Amerigo Vespucci, que estuvo desde el tercer viaje de Colón y en el cuarto viaje también estuvo cerca, aquí en territorio colombiano, en lo que llamamos
La Guajira, 1499, viaje de Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucci. Allí la tradición oral guayú nos cuenta que un araura, que es una autoridad, le mencionamos araura, que significa hombre de mayor edad, y le dijo, Anspia, Guareiro, estaba diciéndole, bienvenidos, estaban diciéndole, han llegado ustedes a nuestra tierra. Esa es una forma de dar la bienvenida en el territorio peninsular. Pero Vespucci, además, hizo otros viajes que corroboró la idea que tenía de la circunferencia de la Tierra y de que el espacio marino entre Europa y Asia había otra masa continental. Por ello, el nombre que le hicieron unos litografistas alemanes en honor a Vespucci, y esta tierra se llama América por Américo Vespucci. Han pasado muchos siglos, más de 3 siglos. Hoy somos una república independiente, nominalmente, ¿no? Hoy somos una sociedad heterogénea, tenemos una base de la diversidad cultural, pero aún sentimos que es necesario seguir profundizando nuestro origen. Creemos que el proceso de independencia de nuestros territorios y cultura está en los primeros inicios. En este sentido, nombrar nuestro terruño desde una lengua milenaria de América es, de alguna manera, un hecho de liberación. Es, de alguna manera, una acción de soberanía. Y así lo entendieron los presentes en los congresos y convocaron a seleccionar términos en lenguas indígenas que se acercaran a la idea de que nuestro continente es un continente antiguo, es un continente que tiene un proceso de conocimiento profundo y originales. De esta manera, el ejercicio arrojó más de 20 palabras en lenguas de los allí presentes y se seleccionó Abya Yala, no solo por la sonoridad de esta palabra, sino por su significado. Abya Yala pertenece a la lengua materna de los Tule Cuna, estos hermanos indígenas que aún habitan en Panamá y en el Urabá colombiano del Chocó y Antioquia. Son los creadores de las molas. Sus mujeres, grandes tejedoras, logran presentar una interpretación del mundo a través de geometrías en esos tapices que llaman molas y que hoy algunas diseñadoras colombianas y panameñas están proyectándolo desde pasarelas en modas internacionales. Este pueblo, que también tiene sabedores como Jaibanas, traductores de lenguajes espirituales, es el dueño de ese término Abya Yala. Más allá, más acá, significa tierra de sangre vital, es decir, tierra en plena madurez. Los allí presentes en ese congreso en Barbados, en la isla de Barbados, opinaron que así debía llamarse este continente, por cada uno de nosotros. Porque América no es ningún continente imberbe. América no es el nuevo mundo con el cual Europa ha querido titular nuestro destino. Si somos nuevos, lo somos desde otro ángulo
y desde otra dimensión del saber, mas no por minoría de edad. Y así aceptamos el término, y hoy viene rodando en las esquinas y en los cerros de América el término Abya Yala durante más de 30 años. Hoy tenemos instituciones de educación superior en Bolivia, en Los Ángeles, California, llamadas Abya Yala Instituto. Hoy tenemos una librería en varios idiomas con sede en Quebec, Canadá, llamada Librería Abya Yala. Hoy tenemos festivales de cine mundial de pueblos aborígenes Abya Yala en Quito, Ecuador. Hoy tenemos muchos proyectos y programas nominados Abya Yala y está inserto en los discursos de política autonómicas, pero también en los cantos colectivos contemporáneos. Y es una gran sintonía que está sucediendo en las más de 600 comunidades indígenas que aún hacen vida humana en este continente. De manera modesta, yo igual sigo esta ruta y por eso titulo mis obras poéticas con el nombre de Abya Yala. Eso es la explicación de por qué el pensamiento mítico de Abya Yala significa el pensamiento mítico de América. El segundo concepto es el concepto mítico. ¿Cómo interpreto realmente esta manera de desarrollar pensamiento desde los pueblos originarios? La manera, el camino del pensamiento mítico está desarrollado por numerosos pueblos originarios del planeta Tierra. Desde las primeras auroras de la civilización humana hasta hoy, prima el pensamiento mítico. Y prima no por sobrevivencia o por no tener alternativas de otro tipo de pensamiento. De ninguna manera. Es una opción de vida tomada en plena conciencia colectiva. Es un estilo de vida también. Y se identifica en esa forma de interpretar el mundo desde lo mágico religioso. Significa esa manera de asumir la vida desde una lógica mágica en el cual lo inexplicable se explica desde la cotidianidad, desde nuestra dimensión real. De esta forma, el ser humano tan solo es un órgano del conjunto de la vida. Y esto permite hermanarnos con el otro órgano de vida que son los animales no humanos, que son los seres vivos plantas, que son los seres vivos rocas, que son los elementos agua, viento, tierra, fuego, movimiento. Esa es la familia universal, cósmica, del cual nosotros somos descendientes. El pensamiento mítico desarrolla orden desde esa diversidad de la vida. Y allí entramos en diálogos con lenguajes no fonéticos con los animales. Allí entramos en dimensiones distintas a la realidad, como la onírica, como lo invisible, lo sobrehumano, entendiendo que esas dimensiones hacen parte de dicho conjunto cósmico. El pensamiento mítico sostiene esa estructura.
Por eso explicamos el mundo a partir de un relato. Y entendemos el mundo y lo sostenemos desde el mismo relato que va desovillándose, ¿sí? Y al mismo tiempo que va desovillándose, va tejiendo comprensión. Y esa diversidad, justamente es la que nos permite el entusiasmo de vivir para mañana, es decir, de desear estar vivo mañana, de la contentura de la vida. En este momento puedo sin duda simbolizarlo, que el pensamiento mítico se comprime en la noción de que la vida humana se congrega en la palabra. Y ese don de la palabra es la que nos va dando justamente el avance del crecimiento espiritual. Y entender, por lo tanto, que la palabra, que simboliza nuestro conocimiento, que simboliza nuestro sentir, que simboliza nuestra emoción, es una especie de animal también. Por eso en las comunidades indígenas, en varias comunidades, interpretan la palabra como una especie de órgano vivo. Es como si fuese un corazón, como si fuese una especie de hígado, de pulmón, de riñón, que tiene funciones propias. Y entendido así, la palabra tiene funciones que se aplican en el cuerpo social. Y en comunidades se obliga prácticamente a que haya especialistas de ese órgano, a que haya cultivadores de ese órgano, como es en el caso del mundo guayú, los Puchipuirua, que traducidos son los palabreros. Es decir, cómo cultivo yo este órgano vivo y cómo voy a alimentarme de él y, por supuesto, a contribuir en el entendimiento de la diversidad, de las diferencias. Eso hace parte de la comprensión del pensamiento mítico. Por eso los relatos del mito fundacional siempre son vigentes en cada pueblo indígena. ¿Cómo entender que en el pueblo Muinane, que es una de nuestras comunidades indígenas de la región amazónica de Colombia, aún mantienen el orden social a partir del relato fundacional, en el cual los muinanes nacieron desde el fondo de la tierra? Cómo el héroe cultural de los muinanes empezó a llamarlos en los agujeros de la superficie de la tierra, y cómo empezaron a surgir del suelo las hormigas, y después de las hormigas unas larvas y unos ciempiés, y por último los humanos surgieron del fondo de la tierra. De igual manera, los mitos en el cual habla cómo el abuelo formador creó la especie humana a partir de su propia sombra, cuando la descubrió pensando un atardecer.
o como ustedes también han conocido con el estudio de Reinhard Dolmatov, cuando escuchó a los mamos Kogi, cuando le decían el mito fundacional de los herederos taironas, cuando decían en ese espacio de Aluna, el espacio Aluna es el espacio del conocimiento, es el espacio, un vacío donde se funda la vida, y que primero allí empezó a subir el mar, a agitarse el mar como la gran madre fértil, y que de alguna manera la madre fértil se auto engendra ahí fecunda vida, dando espíritus mayores masculinos para reproducir vida humana en la Sierra Nevada de Santa Marta, que en lengua damana, que es la lengua de los huiguas, una de las 4 culturas indígenas de la sierra, la llaman Gegaca. Ese macizo Gegaca, que en lengua Kogian, de los Kogis, la mencionan de otra manera y le dicen justamente al recorrerla en las orillas de los nevados, y que la partícula de la saliva es justamente fertilidad, y la partícula de la saliva asociada con la fertilidad es la palabra también.